Bienvenidos todos nuevamente a este momento que nosotros vamos a compartir aquí en La Voz de las Escrituras con Fabio. Y en esta oportunidad tenemos un tema que es tan importante y que a mí me gusta mucho, que es en cuanto al poder de la fe. Y quiero contrastarlo en esta oportunidad también con el poder de la duda, ¿no? El poder de la fe tiene la capacidad de salvarnos, de librarnos de nuestros pecados, de librarnos de nuestra condenación, de acercarnos a Dios. La fe tiene este poder, pero la duda también. La duda tiene el poder de limitarnos, de alejarnos. La duda tiene el poder de llevarnos a la condenación y si fuéramos salvos, la duda tiene el poder de privarnos de las mejores experiencias que nosotros podríamos tener con nuestro Dios, pues estas experiencias se pierden por el poder que tiene la duda en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Qué ilustra para nosotros el poder de la duda? Un relato en la palabra de Dios que es tan conocido y a veces tal vez hasta pasamos un poco por alto los detalles, ¿no? Está en el libro de Mateo y se trata del apóstol Pedro. Todos nosotros conocemos esa historia en la cual pues nuestro Señor Jesucristo había dado de comer a 5,000 personas y entonces de pronto dice a los apóstoles que se adelanten, que vayan en la barca al otro lado del mar. Y nuestro Señor se queda cuando en la noche nuestro Señor Jesucristo viene caminando sobre el agua. De pronto ellos ven que se acerca y piensan que es un fantasma y se asustan y comienzan a llorar y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice: no se preocupen, soy yo. Y ahí está Pedro en esta historia en el libro de Mateo. Decíamos en el capítulo 14, versículo 28, dice: entonces Pedro le dice a nuestro Señor: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Pedro, tenía que ser Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y nuestro Señor le responde y le dice: ven. Y entonces yo imagino este versículo 29, me lo imagino en la práctica. Los apóstoles ahí al lado de Pedro le dicen: Pedro, ¿qué estás haciendo? Y Pedro saca una pierna de la canoa por el borde y luego saca la otra pierna y los apóstoles le dicen: no, ¿qué estás haciendo? Pero Pedro tiene fe. Y en el asombro de todos, Pedro se incorpora del filo de la canoa y se pone de pie sobre el agua. Está de pie sobre el agua. En el versículo 29 describe esto, pero con muy pocas palabras. Dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya está caminando sobre el agua. El poder de la fe, pero de pronto en el versículo 30 dice: pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí viene el versículo 31. Al momento Jesús extiende su mano, lo toma, dice, y le dijo: hombre de poca fe. Y aquí está la clave: ¿por qué dudaste? Esto hace que para mí surja una pregunta que no sé si para ustedes también. ¿Qué habría pasado en esta historia? ¿Cómo sería el relato de esta historia si Pedro no dudaba? ¿Cómo habría sido el texto de este capítulo 14? Tal vez el texto diría: y Pedro caminó sobre el agua y no dudó,
y de pronto llegó a nuestro Señor Jesucristo, seguramente saludaban con un abrazo y regresaban a la barca los dos juntos, victoriosos sobre el agua, y subían a la barca Pedro seco, Jesús seco, y un testimonio tremendo de fe para los apóstoles que esperaban en la barca. El título habría sido Pedro camina sobre el agua. Pero no. ¿Cuál es el título aquí? En algunas versiones dice Pedro dudó. Hay muchas versiones. Los títulos hablan de la falta de fe de Pedro. Incluso la palabra duda surge con mayúsculas. Pedro dudó. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué decimos entonces? La duda a nosotros nos limita. La duda a nosotros nos acompleja, nos disminuye. No nos damos cuenta que cuando Cristo le dijo a Pedro, ven, Pedro tenía el poder de la fe para hacerlo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son colocados sobre nuestro Señor Jesucristo y nuestros pecados son perdonados. Es decir, Cristo toma nuestros pecados y nos libra del mal, nos libra de la condenación y de las consecuencias del pecado. Decimos nosotros que somos libres del pecado, de las consecuencias y de la influencia del pecado. Pero el verdadero problema para nosotros como creyentes es que la verdad después de esto nos resulta oscura. ¿Quiénes somos después de que Cristo perdona nuestros pecados? No sabemos bien quiénes somos cuando ya somos perdonados. ¿De qué podemos disfrutar cuando ya somos perdonados? Cristo tomó nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo mal, pero ¿cuáles son las verdades que deberían ser prácticas y tangibles y verdaderas en cuanto a nuestra relación nueva con nuestro Padre Celestial? Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Definitivamente no lo sentimos en nuestros corazones. Al contrario, yo recuerdo, y quiero contarles esto, nunca lo había dicho, acepté a nuestro Señor como nuestro Salvador y asistí a una reunión de jóvenes recién convertidos, habíamos unos pocos ahí, y en la reunión de jóvenes el predicador, el pastor que a nosotros nos enseñaba, dijo, para los que recibieron a Cristo, estaban mejor antes de recibir a Cristo. No saben el problema en que se metieron, porque cuando ustedes no eran hijos de Dios, sus vidas estaban mejores porque no tenían una lucha contra Satanás, y Satanás es poderoso. A Satanás no le preocupaban porque eran de él, pero ahora sí se preocupa por ustedes. Ahora ustedes son enemigos de él porque recibieron a Cristo. Y hay que decir una cosa, Satanás es poderoso, es el ángel que cayó del cielo. ¿Qué podemos hacer contra Satanás? Y yo pensaba, cierto, ¿qué voy a hacer? Decía, cuidado, y para colmo tienes que saber Romanos 3:23, que dice que todos somos pecadores. No tenemos opción de victoria contra Satanás. ¿Qué vas a hacer? Romanos decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso sí hago, en Romanos 7:19. Y luego nos decía, estamos en la dispensación de la gracia. Pero la única doctrina clara que nos quedaba en esta enseñanza acerca de la dispensación de la gracia era que somos pecadores. Nuestra naturaleza es de ser pecadores y que estamos alejados de Dios. Y yo decía, ¿y ahora qué
qué miedo, qué preocupación, ¿qué voy a hacer? Y me parecía razonable. Claro, Satanás antes no tenía un problema conmigo, es que no se preocupaba por mí porque yo pues iba a la condenación, pero ahora que acepté a Cristo, seguramente, claro, me puso en su mira. Seguramente estoy en su mira y ¿qué es lo que debo esperar ahora? Y entonces para mí se hizo práctico esto de la duda, se formó parte de mi doctrina en mi corazón. Y entonces sentía que esto me anulaba, me angustiaba, y yo sentía que esta duda en cuanto a la obra de Cristo en mi vida me alejaba más bien de Dios. Esta duda me anulaba como cristiano, como hijo de Dios. Anulaba mi relación con Dios y me anulaba a mí para servirle. ¿Cómo podía pensar en orar si tenía miedo de qué va a hacer Satanás si yo estoy orando? Peor servirle. Y hay personas que tienen complicaciones con esto. He conversado con personas y algunas dicen, yo no tomo la Santa Cena nunca. Yo no puedo tomar la Santa Cena. Nunca me siento digno de tomar la Santa Cena. Que no soy digno de tomar el pan y de tomar el vino, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Yo no soy digno. Yo en la iglesia jamás tomo la Santa Cena. Incluso tal vez ustedes conocen personas que dicen, yo ni siquiera voy a la iglesia, no me siento digno. Y entonces uno le pregunta, ¿pero eres cristiano? ¿Has aceptado al Señor? Sí, he aceptado al Señor, soy cristiano, pero no me siento digno, no puedo tomar la Santa Cena, no está en mi capacidad espiritual tomar la Santa Cena o asistir a la iglesia. ¿Qué están diciendo con esto? En otras palabras, están diciendo, tengo que hacer algo por mí mismo y no puedo porque el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. La sangre de Cristo no ha sido suficiente. Y ahí vemos cristianos en la iglesia y la victoria hoy en día de un cristiano en la iglesia es tener la valentía de ponerse una Biblia bajo el brazo y caminar hacia la iglesia, muchas veces en familia, y decir a las personas que nos rodean que pertenecemos a una iglesia cristiana. Esa es la victoria. Pero cuando regresamos a casa, nos sentimos solos, amargados, entristecidos y viviendo una vida que en verdad se ha convertido en una farsa. ¿Saben cuál es la verdadera victoria? No es caminar con una Biblia a la iglesia. La verdadera victoria es caminar con Dios cada día. Esa es la verdadera victoria. No es decirle a la gente que soy cristiano. Eso no es victoria. La verdadera victoria es caminar con nuestro Señor, conversar con Él cada día, cada mañana y vivir en sus manos, confiar en su amor, en sus misericordias, en sus bondades. Esa es la verdadera victoria. Nosotros decíamos, la duda tiene poder. La duda en la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene tanto poder porque no nos sentimos dignos, no nos sentimos justificados. Y si no nos sentimos dignos y justificados, nos sentimos alejados de Dios. Y si nos sentimos alejados de Dios, no oramos. Y si no oramos, no recibimos. Y si no recibimos, no somos bendecidos y somos miserables. Y si somos miserables, ¿cómo podemos dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Cristo a otras personas? Somos anulados. La duda tiene el poder de anularnos. ¿Cómo digo a las personas que necesitan de este Dios, de este Salvador, que a mí mismo no me puede ayudar? Y Satanás sabe esto. Satanás sabe que cuando nosotros tenemos dudas,
Él tiene el territorio listo para luchar una batalla contra nosotros en la cual nos anula y nos priva de disfrutar de las bendiciones del sacrificio de Cristo. Él reina en nuestras vidas cuando permitimos que las dudas ganen terreno en nuestros corazones. No dudemos. El libro de Isaías, capítulo 43, habla de que nuestro Señor olvida todos nuestros pecados, se van a lo más lejos de nosotros, se desaparecen completamente, Él mismo los olvida. También leamos el libro de Salmos 103:12 y el tema es el mismo. La idea es la misma. Nuestro Señor toma nuestros pecados y los expulsa de tal manera, los desaparece de tal manera que Él no los va a recordar más. Nosotros, pues entonces tampoco deberíamos recordarlos. Nuestro Dios nos perdona, nos justifica, nos limpia, nos purifica en el sacrificio de Cristo. Él olvida nuestros pecados. Yo escuché hace poco, hay una nueva tendencia y esto es dentro de la misma iglesia cristiana. Y miren lo que dice esta nueva corriente. Dice que nosotros como cristianos deberíamos reunirnos. Estas reuniones cristianas se llevarían a cabo entre creyentes para confesar nuestros pecados unos a otros. Y una vez que hemos confesado nuestros pecados a nuestros hermanos en público, vamos a sentir un alivio en nuestro corazón, vamos a sentirnos liberados de la culpa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será el resultado de estas reuniones en que confesamos nuestros pecados a nuestros hermanos de la iglesia? Yo creo que el único resultado será que todos se enteren de mis pecados. Porque alivio, puedo sentir alivio en esto. Es más, alguien me dijo cuando yo le comentaba esta nueva tendencia, me dijo, Isaías, Salmos y otros versículos dicen que Dios escucha nuestros pecados, nos los perdona y los olvida completamente. Pero los hermanos de la iglesia no los van a olvidar nunca. Nunca necesitamos confesar nuestros pecados a otra persona que a nuestro Señor, a nuestro Dios. Es el único que puede perdonarnos nuestros pecados y librarnos del peso del pecado y de la maldad que antes era parte de nuestra esencia, pero que ahora la hemos colocado en la cruz de Cristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo no es solo perdonar nuestros pecados, sino justificarnos, limpiarnos, para que de esta manera estemos dignamente presentes ante el trono de la gracia que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso nosotros decíamos, la duda tiene poder, tiene tanto poder que cuando Cristo le dijo a Pedro, ven, Pedro caminó sobre el agua y cuando dudó, se hundió. Qué poder que tiene la duda. Pero en la otra parte, la mejor parte de esta consideración de esta noche es el decir que la fe también tiene poder. La fe nos exalta y nos acerca al Señor, porque nuestra posición no está basada en nuestras obras, sino que está basada en la obra de Jesucristo. Nuestra libertad y nuestro ser justificados de pecados no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y Él reconquistó lo que nosotros habíamos perdido y nos permite presentar delante de Dios lo que Él exige, que es justicia. De pronto la fe hace efectivo en nosotros el poder acercarnos al Dios Todopoderoso y tenemos que decir esto nuevamente. No depende de nosotros, es únicamente una obra suficiente del Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a esto, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y yo tenía
muchos problemas para elegir cuál es el mejor en cuanto al ejemplo de la fe y el poder de la fe en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ahí estaba la mujer samaritana, el gadareno, el ciego, el leproso, pero de pronto yo elegí una que me gusta mucho, que está en Lucas capítulo 5. Y se trata de un hombre que es llevado en una camilla ante la presencia de nuestro Señor y es puesto delante de nuestro Señor Jesucristo a través de un hueco en el techo, la fe. Y cuando es puesto delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le dice: tus pecados son perdonados. Y los sacerdotes y toda la gente se quedan viendo y dice: ¿cómo puede ser esto? Esto es una herejía. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Y entonces nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23 de este Lucas capítulo 5 les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? El versículo 24 dice: así les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Es diferente de Pedro, ¿no? Pedro se hundió. Este hombre no. Este se levantó, dice, y se levantó de un salto. Esto es interesante, porque no es solo que se levantó viendo si su pie se afirma y su otro pie se afirma, porque el versículo podría decir esto: y se levantó lentamente probando sus piernas, pero no dice esto. Este hombre tiene fe. Diferente de Pedro, dice, y se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Pero fíjense en el versículo 26, dice: y el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Pedro dudó y se hundió. Este hombre no dudó. Se levantó y salió entre la multitud. Fue testimonio de fe, fue testimonio del milagro de la obra de nuestro Señor en su vida. Pedro fue testimonio de la duda. Y eso será recordado el resto de la vida. El título dice: Pedro dudó. Aquí el título dice: un paralítico es sanado. Cristo nos levantó de una camilla, y no es una camilla física, sino una camilla espiritual que nos conducía a la muerte y a la muerte eterna. Y seguramente nuestro Señor Jesucristo en algún momento, cuando nos dice levántate, Él quiere que hagamos esto, que nos levantemos con fuerza de un salto y que salgamos caminando entre la multitud, dando testimonio de su presencia, de su amor, de su obra en nuestras vidas. Yo casi puedo imaginar a ese paralítico saliendo entre la multitud. No había espacio por donde, pero ahora la gente abre camino para que él pase y él sale contento y alabando a Dios. Todos le ven. Hay una multitud, pero hay uno bendecido, enormemente bendecido. Es aquel que tuvo fe. Nuestro Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que somos diferentes del resto de la multitud en Cristo y quiere que demos testimonio de esto, porque decimos nosotros, como la fe tiene poder, sacamos ciertas conclusiones. Por ejemplo, estas: que cuando nos damos cuenta de que somos dignos de acercarnos a Dios, estamos en comunión con Él. Si estamos en comunión con Él, entonces oramos. Si oramos, recibimos. Si es que recibimos, somos bendecidos. Y si es que sí somos bendecidos, entonces damos testimonio y podemos decir con un corazón lleno de alegría: tú necesitas a mi Salvador.
El libro de Proverbios, capítulo 4, da una linda descripción acerca de esto cuando dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Esta es la vida del Hijo de Dios, de brillar más y más cada día, y cada día gozar más, cada día caminar mejor con Dios, en mejor comunión, cada día ser más bendecido. Tenemos que sentirnos en Cristo justos, amados, cercanos y limpios, y así podremos decirnos a nosotros mismos, no como un versículo memorizado, sino más bien como una verdad en nuestras vidas: nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que este sea el desafío de esta semana, y les invito para el próximo domingo, para la próxima semana, compartir otro momento como este en La Voz de las Escrituras con Fabio. Que Dios les bendiga grandemente.